Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Estamos aquí iniciando un estudio más, viendo lo que sucede cuando tenemos un encuentro con el Señor. El encuentro con Dios produce arrepentimiento. Al encontrarnos con la santidad de Dios, nosotros podemos entender que el arrepentimiento se provoca para nuestra vida, y ese arrepentimiento nos lleva a pensar diferente, a hablar diferente y a vivir diferente. Vamos a analizar la vida de Job. En el capítulo 42 de Job dice algo muy impresionante. Esto fue después de que se encuentra con el Señor. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job estaba viviendo una vida que estaba teniendo una lucha impresionante, una lucha que estaba librando por causa de que el diablo estaba robándole lo que él tenía. Y llegó un momento en el que él está viviendo esos momentos difíciles y tiene un encuentro con el Señor. Se encuentra con el Señor y lo primero que hace es que él sabe que hay alguien que oscureció su entendimiento, y por lo tanto él hablaba cosas maravillosas que no comprendía, que no entendía, y él decía cosas que no podía entender. Y entonces de repente Job se da cuenta que él hablaba cosas que a lo mejor no estaba viviendo, pero cuando se encuentra con el Señor, con la santidad, con la gloria, con el poder de Dios, se da cuenta que tiene un Dios todopoderoso. Es lo primero que hace. Dice la escritura aquí, dice: y yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Se encuentra con la omnipresencia del Señor y se encuentra con la omnipotencia de Dios, porque dice: yo sé que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sí? Se encuentra con la omnisciencia del Señor, se encuentra con las características que le da a nuestro Dios su señorío, su gobierno, porque dice: yo conozco que todo lo puedes. Empieza a conocer algo del Señor, una faceta de Dios que él no conocía. Y es impresionante lo que podemos ver aquí, porque cuando viene el encuentro con el Señor, nos encontramos con la magnitud, con el poderío, con el señorío, con lo glorioso que es nuestro Dios. Y también podemos ver que también entendemos que nosotros tenemos cosas que aún están en nuestro pensamiento, que deben de ser transformadas. Dice Job algo muy tremendo. Dice: me arrepiento, dice, y me aborrezco. Hay arrepentimiento y hay una conversión tremenda. Entonces, lo que sucede con Job es que se encuentra con el Señor, viene una transformación total, viene un cambio poderoso en su vida, se da cuenta del poder que tiene nuestro Dios, y entonces empieza una nueva vida y Dios le restituye todo lo que el diablo en un momento le había robado. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos enseña algo para que nosotros podamos entender que lo que nos urge es encontrarnos con el Señor. Lo que nos urge es tener una intimidad completa con el Padre para poder ser personas que estemos abrazando la bendición del Señor. ¿Qué sucede después de un encuentro con el Señor? Viene un punto en donde nos arrepentimos, y al ver su grandeza, su majestad, nos damos cuenta de que nosotros tenemos que, le da a Job, dice: me arrepiento y me aborrezco. Se aborrece.
sabe que sus pensamientos en algún momento no eran correctos, sabe que sus actitudes no eran correctas y entonces las empieza a aborrecer. Quiero decirte que para que tú y yo podamos tener una transformación total, tenemos que ser gente que aborrece lo que hace. Una persona que va a encontrarse con el Señor y va a cambiar su manera de vivir, lo primero que se provoca es que él mismo se aborrece para poder ser transformado. Ahora, vamos a ver lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 3, en el versículo, por ahí del versículo 19. En Hechos capítulo 3, verso 19, habla o da esta escritura nos muestra lo que sucedió con Job. Y dice lo siguiente, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En medio de las situaciones difíciles, en medio de las circunstancias que están alrededor de nuestra vida, en medio de los problemas que luego podemos tener, en medio de todas esas cosas que nos enferman, que muchas veces provocan que la economía se venga abajo, así como lo que le estaba pasando a Job, su situación familiar era, ya no tenía familia, en medio de esa situación difícil, lo que a nosotros nos llenará es un tiempo de refrigerio. Y aquí está la clave. Le dice el Señor, así que arrepentíos y convertíos para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Job se encuentra con Dios y dice que él viene se abren sus ojos, ve lo poderoso, lo grandioso que es nuestro Dios, y al ver eso, de repente se da cuenta Job que es una persona que no puede seguir viviendo así. Dice que él se arrepiente en polvo y ceniza y se aborrece, eso es decir, tiene esa conversión, arrepentimiento y conversión viene sobre la vida de Job, y posteriormente le siguen los tiempos de refrigerio, tiempos que necesitamos, tiempos que nos urgen, pero esos tiempos de refrigerio vienen cuando hay arrepentimiento y conversión. Y lo primero que sucede cuando nos encontramos con el Señor es que nosotros en nuestro corazón se provocará el arrepentimiento y la conversión, y lo que viene detrás de eso se llama tiempos de refrigerio, los tiempos que Job empezó a vivir, pero Job tuvo que pasar por muchas cosas, tuvo que pasar por muchas situaciones. Por ejemplo, en el capítulo 8 Job se está reclamándole a Dios por lo que le pasó a sus hijos. Sus hijos fueron muertos, estaban en una fiesta y vino el heridor, los lastimó y murieron. Y Job en un punto estaba reclamándole y estaba diciéndole al Señor, haciéndole preguntas. Y viene un amigo de Job que se llama Bildad. Y Bildad le dice a Job, Job, tus hijos están a donde los llevó su pecado. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Sus hijos fueron a donde los llevó su pecado. Job no les estorbó, Job nunca les puso un alto, y él oraba por ellos, porque dice que cuando sus hijos se iban a tener un banquete, dice que Job levantaba un sacrificio cada mañana, y levantaba un sacrificio tremendo, y cada mañana que ellos se iban, empezaba a levantar un sacrificio. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo que Dios nos enseña con esto? Que Job oraba por ellos, Job los buscaba. Es por eso que él decía, yo conocía, él daba consejos, él hablaba la palabra del Señor, pero no entendía lo que estaba hablando, hasta que tiene el encuentro con el Señor, se abren sus ojos, y lo primero que encuentra es un hombre que necesita cambiar su manera de pensar, porque sus pensamientos no eran buenos. Se encuentra que es un hombre que tiene que venir a arrepentimiento y aborrecerse, porque hacía cosas que a Dios no le agradaban. Y cuando sucede eso, entonces se da cuenta y dice, yo tengo un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso. Después el Señor le pide que ore por sus amigos. Él ora por sus amigos y le restaura a Dios todo lo que le hacía falta a Job. Pero lo importante es que si nos damos cuenta en estas escrituras, el arrepentimiento nos lleva a participar del reino de los cielos. El Señor Jesús, una ocasión,
se paró delante de las personas y les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice: por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué importantes son esas palabras y esa frase del Señor Jesús que decía: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el Señor Jesús sabía que se estaba acercando el reino, pero para que la gente pudiera participar del reino tenía que tener arrepentimiento. Qué importante es el arrepentimiento en nuestras vidas. Y lo que nosotros tenemos que tener claro es que una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección. Y el remordimiento es cuando nos duele las consecuencias de los actos que están trayendo, de nuestros actos equivocados. Es importante que nosotros podamos vivir una vida con un corazón arrepentido, porque la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo nos muestra que Él una ocasión estaba diciendo que una ocasión el Señor Jesús estaba hablando a la gente y le decía que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra de Dios que para participar de ese reino de los cielos tenemos que tener un corazón arrepentido. El Señor Jesús nos enseña claramente y tenemos que aprender. Tenemos que buscar esa manera de vivir en ese arrepentimiento, con un corazón que cambia constantemente, que sí, posiblemente se equivoque, pero es un corazón que buscará hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida. Este tiempo estaremos hablando acerca de lo que implica el arrepentimiento y de la bendición que trae esa vida arrepentida. Porque cuando Job se da cuenta de que él tenía que cambiar su manera de vivir, le ha restituido 7 veces más lo que el diablo le ha robado. Las mejores hijas, la mejor familia, la mejor economía, la mejor salud, pero todo lo que padeció Job le enseñó algo. Le enseñó que tiene un Dios maravilloso, poderoso, que nunca lo dejará y nunca lo desamparará. Muchas veces nosotros estamos batallando porque nos falta ese encuentro con el Señor Jesucristo para producir en nosotros un arrepentimiento de todo corazón. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.